polaco huyó en desbandada de una posición defensiva a otra. Hay que recordar que en 1939 ni los británicos ni los franceses podían usar sus efectivos navales para ayudar a Polonia. No tenían aviones que pudieran volar hasta Polonia y regresar. Los británicos tenían un ejército muy pequeño. Todo dependía de los franceses. Y la verdad, los franceses no estaban organizados ni para una pequeña ofensiva contra Alemania. Pero tras 2 semanas, la guerra relámpago alemana se ve ralentizada. Los vehículos de suministros ya no podían transitar por las carreteras destruidas. Los camiones se quedaban atascados. Los soldados que no recibían suministros buscaron víveres donde pudieron. Había vacas corriendo por todas partes y pollos. Fueron los primeros que cogimos. También sacrificamos un cerdo. Dio para alimentar a toda una compañía durante 2 o 3 días. Pero antes de que los problemas de suministros paralizasen el avance germano, el aliado soviético alemán acude en su ayuda tras 2 semanas de demora. Las tropas de Stalin habían estado luchando contra Japón en el lejano oriente, y Stalin quería evitar a toda costa una guerra en 2 frentes. Los alemanes esperaban que el Ejército Rojo interviniese enseguida, pero tardó 2 semanas. Stalin estaba esperando la conclusión formal del conflicto con los japoneses. Y estos no firmaron el armisticio hasta el 15 de septiembre. En cuanto eso se solventó y Stalin supo que sus problemas en Asia quedaban zanjados, al día siguiente, el 16 de septiembre, ordenó que el Ejército Rojo atacase Polonia. El 17 de septiembre Polonia deja de existir. Y no por primera vez en su difícil historia. Soldados alemanes y rusos se reúnen en una frontera acordada hacía solo 4 semanas. Para nuestra sorpresa, los rusos venían del otro lado. No sabíamos qué hacer, porque entonces ignorábamos que Hitler y Stalin habían acordado repartirse Polonia. Eso solo se supo después de la guerra, por eso entonces no entendíamos qué pasaba. Hay muestras de camaradería en las calles. Hubo soldados alemanes que incluso repararon tanques rusos. Günther Schilling fotografió aquellas escenas extraordinarias. Lo más grotesco era que los tanques rusos pasaban por el lado izquierdo de la carretera y por el otro lado pasaban tranquilamente los carros de combate alemanes. Hubo intercambio de cigarrillos entre los soldados y nos saludábamos amablemente. Nos parecía una situación tan irreal que nos preguntábamos cómo era posible. La Wehrmacht ocupó el oeste de Polonia, el Ejército Rojo el este. Los refugiados polacos no sabían a dónde huir. Sufrimos mucho en ese momento. Luego vinieron los del Ejército Rojo y nos registraron de malos modos. Nos pusieron contra la pared y nos registraron a todos. Buscaban oficiales polacos. Cuando vieron que éramos civiles, nos dejaron en paz. Luego supimos que la frontera hacia la zona de ocupación alemana seguía abierta. Así que cruzamos el puente del río Bug hacia el lado alemán. Y nos dirigimos hacia Varsovia. Había soldados alemanes en el puente. Uno de ellos era Günther Schilling.
Yo era ingeniero y el último puente que construimos en esa campaña fue el del río Bug. Las tropas alemanas aún estaban al otro lado, al sur, y tenían que regresar. Así que solo podíamos desmontar el puente cuando todas las tropas alemanas al otro lado de la frontera hubiesen regresado. El nuestro fue el último batallón. Después de que todos hubimos cruzado, también hubo civiles polacos e incluso prisioneros polacos que no quisieron quedarse en el lado del río que iba a ser de los rusos. Prefirieron cruzar al lado alemán. El 17 de septiembre la aviación alemana efectúa un duro ataque contra Varsovia. Hasta entonces la capital polaca había sido un lugar relativamente seguro. Se emplearon bombardeos masivos para acabar con las tropas polacas que defendían la capital. Miles de civiles polacos mueren en el bombardeo. La Fuerza Aérea Alemana había golpeado el corazón de Polonia. Acabábamos de llegar a Varsovia tras huir de Bielung. Por fin pude asearme y dormir en una cama limpia. Pero de pronto oímos de nuevo los aviones. Me desperté gritando. Grité y grité. Y oí que la amiga de mi madre le preguntaba: ¿qué les han hecho a nuestros niños? Las primeras tropas alemanas entran en Varsovia el 18 de septiembre. La ciudad es puesta en cuarentena y acordonada, debido a los cadáveres en descomposición, tanto humanos como de caballos. La capitulación de Polonia era solo cuestión de tiempo. El ejército alemán ha golpeado. Ahora las armas callan. Polonia capituló oficialmente el 28 de septiembre de 1939. La sombra de nuestro avión pasa sobre el vehículo donde se celebran las negociaciones, donde ahora mismo cae el telón del último acto del drama polaco. La capitulación ha sido firmada. Con la rápida victoria sobre Polonia, Hitler había completado la siguiente parte de su plan, tras ocupar Checoslovaquia y los Sudetes. Ese éxito se debió en gran parte a Stalin. El coste humano ascendió a unos 100.000 muertos, 80.000 del lado polaco y 20.000 del alemán. En el desfile de la victoria celebrado en Varsovia, la banda interpretó un tema popular titulado La Guardia del Rin, una canción patriótica basada en el enfrentamiento histórico con Francia. Un presagio irónico quizás de acontecimientos futuros. A los polacos ya les estaba costando contener a los alemanes. Pero cuando las tropas soviéticas los atacaron por la retaguardia, la situación fue insostenible. La alianza entre alemanes y soviéticos fue la sentencia de muerte para Polonia. Decenas de miles de civiles murieron durante la invasión alemana de Polonia. 1.200 de ellos solo en Bielung. Me hice adulto de un día para otro. Cualquiera que se vea ante tal horror es incapaz de asimilarlo. Si un adulto no es capaz, mucho menos lo es un niño.
Cuando más envejezco y recuerdo aquella época de hace 60 o 70 años, ya no entiendo lo que les escribí entonces a mis padres. Me parece como si lo hubiese escrito otra persona, que yo debía de ser distinto. A veces, ahora, pasado ya tanto tiempo, pienso en el piloto que creció en una sociedad civilizada, entre gente civilizada, y me pregunto qué pensaría cuando lanzó las bombas sobre el hospital de Bieluń con tanta precisión. Me pregunto quién educaría a un hombre así. ¿Qué clase de madre lo traería al mundo? Y me pregunto, ¿qué clase de monstruo sería? Jaki to musiał być kanalia ten człowiek. Jan Tyszler seguirá reflexionando sobre los horrores del pasado durante toda su vida. Quizás porque el bombardeo de Bieluń se hizo sobre una ciudad sin importancia estratégica, hoy casi no se recuerda. Pero significó el inicio de un conflicto mundial que costó la vida a 50 millones de personas.